En este video vamos a aprender los nombres de profesiones, carreras en inglés, utilizando este crucigrama. Bueno, dice across. Across quiere decir de un lado a otro. Entonces, el número 3, across. A person who fixes sinks, toilets, and pipes. A person who fixes sinks, fregaderos, toilets, inodoros, and pipes, y tubería. Entonces, ¿quién arregla los inodoros, los fregaderos, la tubería? Un plomero. ¿Cómo decimos plomero en inglés? Plumber, plumber. Plumber, la B en esta palabra es muda, entonces no decimos plumber, decimos plumber. Número 5, someone who designs clothes. Alguien que diseña ropa. Un diseñador de moda. ¿Cómo decimos diseñador de moda en inglés? Fashion designer. A fashion designer. Un diseñador de modas. 6. A person who cuts hair. A person who cuts hair. Alguien que corta cabello. Un peluquero. ¿Cómo se dice peluquero en inglés? A hairdresser. Hairdresser. Somebody who designs buildings. Somebody who designs buildings. Alguien que diseña edificios. ¿Qué es? Es un... ¿Dónde está? Un arquitecto. Architect. 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 Arquitecto. Somebody who delivers mail. Alguien que entrega el correo. Sería carrier. Carrier. Un mensajero. A mailman. Entonces vamos a poner carrier. Carrier. A person who fixes wires in your house. A person who fixes wires in your house. Una persona que arregla wires, cables en tu casa. Un electricista, yo diría. An electrician. An electrician. A person who performs experiments. A person who performs experiments. Una persona que realiza experimentos. Una persona que realiza experimentos es un científico. En inglés, para decir científico, decimos scientist. Scientist. Vamos a poner scientist. 21. Somebody who fixes teeth. Somebody who fixes teeth. Teeth quiere decir dientes. Fix quiere decir arreglar. Entonces, alguien que arregla los dientes es un dentista. Dentista en inglés, muy parecido. Dentist. Dentist. Vamos a decir dentist. Somebody who shows people around tourist sites. Es alguien que te lleva a sitios turísticos. A tour guide. Guide. A person who cooks food in a fancy restaurant. A person who cooks food, una persona que cocina comida, y después entre paréntesis, in a fancy restaurant. En un restaurante lujoso, in a fancy restaurant, es un chef. Chef. Someone who drives a truck. Un conductor de camión. Truck es camión. Entonces, a truck driver es un conductor de camión. A person who books airline tickets and hotels for you. Una persona que reserva boletos aéreos y hoteles para ti. A travel agent. Agent. Ahora vamos a hacer down. Down es de arriba hacia abajo. Down. Número 1. Someone who fixes cars. Someone who fixes cars. Ya saben lo que quiere decir fix. Fix quiere decir arreglar. Entonces, someone who fixes cars es un mecánico. En inglés decimos mechanic. 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 Y cabe bien ahí mechanic. 2. Someone who plays sports. Someone who plays sports. Alguien que juega deportes. Un atleta. Yo creo que sí. Athlete. Athlete en inglés. Athlete. Atleta. A person who makes computer programs. A person who makes computer programs. Y aquí el 3, un programador. Creo que cabe bien. Programmer. 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 4. Somebody who builds houses. Somebody who builds houses. A
construction worker. A construction worker. Somebody who puts out fires. Alguien que apaga fuegos. To put out es un verbo frasal que quiere decir apagar. To put out a fire. Así es como decimos apagar un fuego. En inglés, bombero. Fire, fighter. Fire, fighter. Dos palabras juntas. Fire quiere decir fuego y fighter quiere decir luchador. Entonces, alguien que lucha contra el fuego es un bombero, a firefighter. Firefighter. A person who tells you the news. A person who tells you the news. Una persona que te cuenta las noticias. Yo creo que es un reportero. En inglés, para decir reportero, decimos reporter. Reporter. 8. Someone who catches criminals. Someone who catches criminals. Alguien que atrapa criminales. To catch quiere decir agarrar, atrapar. Entonces, alguien que atrapa criminales. A police officer. Officer. Un oficial de policía. Police officer catches criminals. 9. Somebody who grows crops. ¿Qué quiere decir eso? Somebody who grows crops. Grow quiere decir crecer. Entonces, somebody who grows crops es alguien que crece cultivos. Crops son cultivos. ¿Cómo decimos granjero en inglés? Farmer, farmer, farmer. Granjero, farmer. Somebody who teaches children. Somebody who teaches children. Alguien que enseña a los niños. Un profesor, un maestro. A teacher. A teacher. 13. A person who acts in movies. To act. Actuar. Una persona que actúa en películas. Es un actor. En inglés también decimos actor. Someone who draws or paints pictures. Someone who draws or paints pictures. Alguien que dibuja o pinta cuadros. To paint a picture. Pintar un cuadro. Entonces, ¿quién dibuja? ¿Quién pinta un cuadro? Ya tenemos aquí las letras. Empieza con A. Artist. Artist. Un artista. An artist. A person who sings songs. A person who sings songs. To sing a song quiere decir cantar una canción. ¿Dónde está 16? 16. Singer. Y cabe perfectamente singer. Singer. Somebody who helps passengers on an airplane. Alguien que ayuda a los pasajeros en un avión, un auxiliar de vuelos. Es a flight attendant. A flight attendant. 18. Someone who cleans buildings. Someone who cleans buildings. Alguien que limpia edificios. Termina con una R, hay una I en el medio. Yo creo que es janitor. Janitor. Es un portero. Janitor. Someone who helps sick people. Someone who helps sick people. Alguien que ayuda a las personas, a la gente enferma. Sick, enfermo. Alguien que ayuda a la gente enferma. Podría ser una enfermera, pero aquí no cabe para decir enfermera en inglés. Creo que es doctor, 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 doctor. A person who helps doctors. Una persona que ayuda a los doctores. Aquí sí tiene que ser enfermera. En inglés, para decir enfermera, decimos nurse, nurse, enfermera o enfermero, nurse. Y el último, someone who helps sick animals. Someone who helps sick animals. Alguien que ayuda a los animales enfermos, un veterinario. Pero aquí, entre paréntesis, nos dicen forma casual, casual form. Me doy cuenta aquí que son solo 3 letras y es simplemente vet, vet. Espero que hayan aprendido algo nuevo en este video. Si les gustó, por favor no se olviden de suscribirse como siempre y activen la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo suba un video como este, que lo hago cada semana.